los elementos que tenemos que considerar a nivel de suscripción, a nivel de suscripción de seguro, suscripción de reaseguro, algunas otras cosas y algunas conclusiones, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la visión actual? Definitivamente, lamentablemente, debo comenzar con estas cifras. Estamos en medio de una de las mayores crisis que tengamos memoria y de impacto mundial, afectando dramáticamente nuestro día a día como personas, nuestras industrias, nuestros sistemas económicos. Incluso podría predecir que posiblemente incluso va a transformar los mapas políticos de muchas regiones. Y no vamos a entrar en política, pero sabe que esto está trayendo grandes consecuencias, ya sean positivas o negativas en estos ámbitos. Bueno, lamentablemente al día de hoy, el mundo lleva casi 5 millones. Esta lámina que ustedes están viendo la tomé la mañana de hoy en el Johns Hopkins. Estamos casi con 5 millones de personas infectadas confirmadas. Resalto el concepto de confirmadas porque está directamente relacionada a dos aspectos. El primero es el número de pruebas que se realizan, la cual ya por ahí tenemos una tremenda desigualdad en el mundo, ¿no? Porque no todos los países tienen la facilidad de poder tener las pruebas para su gente o tampoco tienen el dinero para poderlo hacer. Entonces, realmente estos casi 5 millones de personas confirmadas es porque realmente se han hecho en gran parte las pruebas. Y el segundo elemento a considerar es la transparencia de estos reportes. En algunos países, que es evidente, no han mantenido la transparencia, la transparencia que nosotros quisiéramos. O sea, tenemos casos donde, por ejemplo, en Nicaragua, una cantidad de casos reducidos y se sabe o se presume que son mucho más, caso Venezuela, un poco el caso de México, donde se han cambiado los diagnósticos. En fin, al día de hoy, lamentablemente, tenemos 5 millones, casi 5 millones confirmados. Tenemos 323.956 fallecidos. Esto hay que tener presente que más allá de un número, realmente son familias que lloran la pérdida de un ser amado. O sea, a mí me disgusta a veces un poco que nosotros en nuestro mundo, en nuestro sector, lo vemos todo con indicadores y cifras, pero detrás de esta cifra, lamentablemente hay una realidad. ¿Qué pasa en la República Dominicana? En el caso de la República Dominicana, ustedes observarán que estamos con 13.223 infectados, ¿okay? Casos confirmados, de las cuales hay 441 fallecidos. Estas cifras fueron la mañana de hoy. Lamentablemente, creo que esto va a incrementarse. Conversaba con los amigos de República Dominicana, incluso hoy se hace la apertura del país a unos parámetros determinados. Más adelante comentaremos un poco al respecto. Ahora bien, vamos, esta situación ha traído diferentes implicaciones en nuestra sociedad. ¿Okay? Vamos a ver cuáles, por ejemplo, hay muchas, yo quiero resaltar 4 aspectos. Un alto impacto en vidas humanas, como ya lo describimos en las láminas anteriores. Lamentablemente el registro de fallecidos es dramático en en un espacio de tiempo muy, muy corto. Y resalto exactamente esta expresión, periodos de tiempo muy corto, porque siempre escuchamos a muchas personas decir que mueren más personas por X o Y otra enfermedad. El problema no se trata de quién produce la mayor cantidad de muertes en una enfermedad. Eso realmente es absurdo. No es un tema de competencia. El problema es el impacto que se está generando en lapsos muy cortos de tiempo. O sea, la enfermedad hoy no tiene cura, no tiene medicamentos para poderla tratar y el proceso de infección es demasiado rápido, en la cual de manera muy rápida tenemos unas poblaciones altamente contaminadas y que van a solicitar el servicio médico en corto plazo, sobresaturando las estructuras del servicio hospitalario y los servicios funerarios instalados en cada uno de nuestros países. Esto realmente ha generado una verdadera crisis sanitaria a nivel mundial. Obviamente, nadie o muy pocas personas habían dimensionado dentro de sus matrices de riesgo el impacto local y mundial de una pandemia de estas características. Y que lamentablemente me atrevo a decir que tampoco será la última. Señores, hay una realidad. Esta es una pandemia que estamos viviendo, que nos ha hecho reflexionar, pero no va a ser la última. Vamos a seguir teniendo más pandemias. Ahora bien, los países y sus empresas hemos quedado desbordados ante esta situación y ha quedado en evidencia la falta de verdaderos planes de contingencia para atender de manera
masiva situaciones de alta demanda médica y o de servicio. Es una triste realidad, pero definitivamente es un gran aprendizaje. Tomemos en consideración además que muchas muertes de los 5 millones que hemos indicado, hay otra cantidad de muertes que no se están reportando. Y simple y llanamente es por la falta de atención médica oportuna y eficiente. Recuerde que tenemos una situación. ¿Cuál es la situación? Estamos en cuarentenas, estamos encerrados. Hay un miedo, que lo vamos a comentar más adelante, la infodemia. Definitivamente mucha gente ha dejado de salir a la calle a recibir asistencia médica, a seguir sus controles médicos, a, a darle continuidad a las dolencias que ellos tenían o las que las aquejaba. Incluso hay casos en que personas que han fallecido por otras causas que definitivamente no pudieron ser atendidas de manera rápida y oportuna. Obviamente, esto se ha profundizado por dos razones, principalmente el encierro generalizado, la cuarentena y el miedo. Voy a empezar con la cuarentena. La población se ha visto confinada en sus casas. Todos estamos encerrados, algunos llevamos 60, 70 días, algunas de manera obligatoria, en algunos países casi de manera dictatorial. Y esto hay que tener presente nosotros en nuestro sector. Esto va a traer un impacto en seguros que más adelante vamos a hacer menciones. Y en las otras, de manera voluntaria, generando realmente una paralización absoluta del mundo. Bajo la premisa, bajo una premisa de que someter a la población a esta cuarentena preventiva ayudaría a salir más rápido de la crisis. Pero la realidad en este momento, que en promedio, ya comenté, llevamos 60, 70, yo llevo 67 días sin salir de casa y vemos que la situación no mejora. Y casos como, por ejemplo, hoy en República Dominicana, que ya están aperturando, otros países que ya han abierto. No estoy diciendo si esto es una buena medida o no una buena medida. La realidad del día de hoy es que seguimos con la situación bastante compleja. Y por otra parte, vemos gobiernos que han subestimado o casi ignorado la verdadera gravedad de esta situación. Lo que es cierto es que tenemos la sociedad completamente paralizada, poco a poco comenzando a funcionar. Y más allá de los aspectos económicos que esto implica, que voy a tocar más adelante, hay un factor humano crítico que poco hemos evaluado, pero cada día toma mayor relevancia en nosotros. Señores, que es el miedo. Y esto es realmente preocupante. La gente ha entrado a unos niveles de pandemia, de paranoia, de pánico generalizado, no solo producto de la propia pandemia, sino la cual efectivamente hay que tomar en cuenta, sino que en lo que se conoce hoy como la infodemia. O sea, tenemos una paranoia, tenemos demasiada información, nos está llegando un exceso de información que ya se está definiendo hoy en día como infodemia, que no es más que la epidemia informativa, en la que muchas personas que viven desinformadas, o mejor dicho, mal informadas, por noticias e informaciones que le llegan a través de personas, medios de comunicación, redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, XYZ, por N cantidad de canales que nos está sobresaturando la información y está generando un pánico social. Yo diría que más que informar, están desinformando. Señores, y esto es realmente muy peligroso. De verdad que me preocupa ese tema, tenemos que tomar conciencia y nosotros mismos realmente definir qué tipo de información vamos a leer, cuál vamos a creer y revisar las fuentes de lo que estamos trabajando. Recordemos que una sociedad con miedo no avanza y esto es uno de los mensajes importantes aquí. Ahora conversemos un poco sobre algunas implicaciones económicas. Hay muchas, pero quiero destacar algunas. La paralización de muchos sectores económicos. A todos nos queda muy claro este punto y vemos como muchos sectores económicos han tenido un freno casi total, como por ejemplo el turismo. Y quiero entrarme un poco aquí bajo la situación de República Dominicana. Si ustedes recuerdan, nuestros dominicanos dependen muchísimo del tema turismo para el tema de los ingresos dentro de su Producto Interno Bruto. Si nosotros comparamos el primer trimestre del año 2019, de enero a marzo 2019, la economía en el sector turismo había crecido aproximadamente 5,6%. Si agarramos ese mismo trimestre y lo llevamos al 2020, de enero a marzo del 2020, señores, hubo un decrecimiento del 17,9% según las cifras del Banco de la República Dominicana. ¿Dónde está un poco la situación más compleja? Recordemos que República Dominicana tomó medidas más estrictas a mitad de marzo.
lo cual significa que cuando se saque esta fotografía en el mes de abril, mayo y junio, la situación puede ser mucho más compleja de lo que realmente estamos viviendo. Ahora bien, hay sectores que han sido afectados, pero también existen otros sectores que definitivamente han cambiado la balanza. Tenemos sectores de gran avance como el tema de alimentación, el tema farmacéutico, la venta de elementos de oficina, curiosamente, jugueterías en el tema de juegos de hogar. O sea, hay ciertas industrias, ciertos sectores que realmente han tenido un repunte. La gran mayoría ha tenido afectaciones, pero hay otros que han tenido grandes avances. El mismo que estamos utilizando en la noche de hoy, Zoom, todo el tema de Microsoft Teams, diversas plataformas para conferencias, para nuestra nueva realidad, que más adelante vamos a comentar. Otro elemento de consideración, el desempleo. Evidentemente, la paralización de muchos sectores repercute de manera directa sobre los empleos actuales y la generación de nuevos empleos. Ahora, observamos cifras dramáticas, por ejemplo, en los Estados Unidos. La semana pasada se entregó el reporte de desempleos en Estados Unidos. Estamos hablando de una cifra de 36 millones de desempleados, cuando hace 2 meses teníamos un récord de la menor tasa de desempleo, una de las menores tasas de desempleo histórica en los Estados Unidos. Pasamos en menos de 2 meses a tener cerca de 36 millones de desempleados. Esto realmente es muy crítico y en el caso de América Latina, la brecha es aún mayor, aumentando más efectivamente la brecha entre la riqueza y la pobreza de nuestros países y haciendo mucho más complejos los procesos de recuperación. Ahora bien, yo quiero que resaltemos algo. Tomemos en consideración que el indicador de desempleo está basado bajo el concepto de que efectivamente la persona tiene un empleo formal. Nuestras economías, hay una gran parte del sector que tiene la informalidad, países en que puede ser el 50-60%. O sea que ese 40% que tiene empleo es el que está sufriendo hoy en día pasando al nivel de desempleo. Y cuando hablo de ese indicador de empleados formales, recordemos que estos empleados formales tienen un conjunto de beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Tienen, obviamente, tenían garantizados unos salarios específicos cada cierto tiempo, tienen garantizado un seguro de salud, un seguro de vida, un seguro de accidentes personales. Es gente que se queda completamente desprotegida en este momento y por lo tanto eso se incrementa la crisis y pues obviamente la tensión social que esto genera. Después tenemos el impacto en el crecimiento en la economía mundial. Definitivamente esta pandemia pone en aprietos a toda la economía. Yo quiero mostrarles unos indicadores referente al Producto Interno Bruto, cuya base que estoy usando en la presentación es el Fondo Monetario Internacional. Y fíjense en lo siguiente. La economía, el Producto mundial, se prevé que va a caer un 3% para el 2020. Tenemos economías avanzadas que se establece que va a ser una caída de menos 6,1%, Estados Unidos menos 5,9%, nuestra América Latina menos 5,2%. Yo quiero resaltar dentro de América Latina 2 países principalmente, el país Brasil y México. ¿Por qué? Porque ustedes saben que son grandes motores de las economías en América Latina. Brasil se prevé que va a caer menos 5,3% y en el caso de México se prevé que va a caer menos 6,6%. Yo quiero destacar esto porque ahora lo voy a trasladar a nuestro sector. Ustedes saben que el sector de seguros para América Latina es aproximadamente 160,000 millones de prima, aproximadamente, un poco más, un poco menos. Ese es la gran tajada de seguros en América Latina. De estos 160,000 millones, el 48% se lo lleva a Brasil y el 18% aproximadamente se lo lleva a México. Es decir, que si estos 2 países son afectados a estos indicadores, como ustedes están viendo, tenemos una región altamente comprometida. Bastante complicado el escenario que se podría prever. Ahora bien, yo no quiero ser tan pesimista y quiero tener una visión un poco más positiva y definitivamente, como lo ven, yo comparto la visión del Fondo Monetario Internacional en cuanto al 2011. ¿Okay? Yo sí la veo con optimismo para el 2021, donde se espera una recuperación de la región
claro está, desde nuestro punto de vista, dicho crecimiento positivo previsto para el 2021 depende mucho de tres factores, como lo vemos en Meraki. Lo largo que se mantendrán los países en los procesos de aislamiento de sus poblaciones, es decir, por cuánto tiempo se van a mantener los procesos de cuarentena. El segundo factor es de las políticas que se va a desarrollar en cada uno de los gobiernos para el regreso a las actividades. ¿Ok? Y el tercer elemento es el comportamiento de cada uno de sus ciudadanos, que mantenga un comportamiento inteligente y mucho sentido común. Lamentablemente es lo menos común de los sentidos, pero necesitamos que se conjuguen esas tres variables para poder tratar de lograr esa visión del Fondo Monetario Internacional en el 2021. Ahorita hay discusiones si la recuperación económica va a ser en forma de V, va a ser en forma de U o va a ser en forma de L. Yo sí creo que vamos a tener un proceso de recuperación. Esto es una crisis de oferta y demanda, es una crisis de miedo. Necesitamos generar la confianza y el sentido común de las personas en que cada uno somos responsables en cuidarnos a nosotros mismos y no solamente dejar la responsabilidad a los gobiernos. Somos realmente responsables de nosotros. La siguiente gráfica, quiero hacer referencia ahora sobre los tipos de cambio. Y fíjense que cómo se ha venido comportando las tasas de cambio en nuestra región, específicamente en el Brasil y México. Brasil, el real ha tenido una depreciación de menos 31% aproximadamente desde el 31 de diciembre al 13 de mayo. Debe estar el día de hoy cerca de 5.8 reales por dólar, una fuerte depreciación. El peso mexicano se ha depreciado 22%, debe estar por el orden del 23.5%. Y Colombia está en el top 5 de los países con mayor importancia en el sector de seguros en América Latina. Yo aquí quiero destacar un punto importante. Estos tres países son amplios consumidores de cobertura de reaseguro. Brasil, más consumidor de cobertura man-made, no catastrófica. Los brasileños creen que no tienen exposición catastrófica, sí la tienen, pero no a los niveles que tiene un México y que tiene un Colombia. México y Colombia son altos consumidores de reaseguro. Esto hay que tenerlo presente en nuestros análisis, porque si son altos consumidores de reaseguro, prevén caída tan fuerte como la están teniendo, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, y presentan fuertes devaluaciones, los reaseguradores están siendo afectados por todos lados, no solamente por los resultados técnicos, sino por los rendimientos que estaban obteniendo en estos países. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar de algunas implicaciones en nuestro sector de reaseguros, ¿ok? De seguros y reaseguros. Evidentemente hay una reducción dramática en sus flujos, en el flujo de caja. Producto de la cuarentena, la producción de negocio nuevo ha desaparecido en grandes proporciones en la región. Recordemos la función importante de nuestros corredores de seguros, de asesoramiento continuo a los clientes, pero dadas las restricciones, no han podido tener acceso acostumbrado a sus potenciales clientes, ni tampoco a los clientes existentes. Obviamente, esto ha mermado los flujos económicos, productos de los cobros de prima, incluso también de la presentación de los reclamos. Esta situación ha derivado en mayor presión en la operación de seguros, definitivamente. En especial, se empieza a observar que los resultados técnicos del sector se encuentran altamente comprometidos y en otros casos más críticos en márgenes negativos. Lamentablemente no es un secreto a voces, ¿no? Definitivamente, que la rentabilidad técnica requerida para la operación de cada uno de los ramos de seguros en América Latina estaban cada vez más olvidados y poco respetadas. O sea, venimos de un proceso de deterioro del resultado técnico año tras año bastante fuerte. Y los mercados estaban apalancando su operación en resultados financieros, señores, la cual acaba de desaparecer. Ya todos estamos claros que el resultado financiero está desapareciendo, la rentabilidad técnica estaba o en negativo o altamente mermada, o se estaban subsidiando de otros ramos. Situación compleja. Recordemos además que el sector arrastra aún las pérdidas asociadas de eventos catastróficos recientes. No olvidemos los huracanes y terremotos en el 2017, en la que 2017, yo quiero hacer esta diferenciación, donde las pérdidas económicas en 2017, recordemos María y todos los huracanes que afectaron Puerto Rico y parte de la región,
fueron 337.000 millones de dólares, aproximadamente pérdidas económicas. Estas son cifras del Sigma de Swiss Re. Esas publicaciones están disponibles y muy prácticas. 337.000 millones de pérdidas económicas. Pero pérdidas aseguradas son cerca de 144.000 millones de dólares. Entonces, hay que diferenciar entre una pérdida económica y una pérdida asegurada. Eso solamente es 2017. En el 2018, ¿okay?, las pérdidas económicas fueron por 165.000 millones de dólares. Las pérdidas aseguradas fueron 85.000 millones de dólares. Si nosotros agarramos una media en los últimos 10 años, la media de pago es aproximadamente de 71.000 millones de dólares. ¿Ok? Eso es grave la situación porque hemos estado mermando las capacidades de las aseguradoras y de las reaseguradoras. No olvidemos los incendios forestales recientes en 2019, las pérdidas derivadas en motín en Chile en el 2017, más adelante comentaremos un poco eso y las repercusiones que esos vienen generándose, la suspensión de espectáculos por todo el tema del COVID, ya es famoso por todo y es conocido por todos, que afortunadamente un torneo de tenis importante en el mundo tenía una cobertura de suspensión de espectáculos, fue aproximadamente 120 millones de euros que logró recuperar. Eso es una gran noticia, por lo menos para ellos, ¿no? Ahora bien, toda esta situación, todo esto, definitivamente nos está llevando a escenarios complejos. Se me olvidaba una de las cifras que quería mencionarle. Ha sido muy común esta semana ver algunas cifras de referencia de LOI, donde acaba de declarar que las estimaciones de pérdidas aseguradas por el orden aproximado de 203.000 millones de dólares. Ahora pregúntese, fíjense, pérdidas aseguradas, promedio que podía generar esta pandemia, 203.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas. Yo les hice menciones antes de pérdidas económicas y pérdidas aseguradas, y siempre existe una brecha entre ambas. Esa relación, dependiendo de los países, puede ser de 1 a 2, de 1 a 3 o de 1 a 10, dependiendo de la penetración de seguro. Si estamos hablando de pérdidas aseguradas por el orden de 203.000 millones y tomamos, por ejemplo, una relación de 1 a 3, estamos hablando que las pérdidas económicas son 600.000 millones de dólares. Eso es un número demasiado grande y definitivamente esto pone más presión a los capitales del sector e incluso a la sobrevivencia de algunos jugadores. Recordemos que eh, eh, los procesos de regulación asociados a este deterioro de capital son cada vez mucho más estrictos y que quiero introducir el tema de solvencia. Estas pérdidas erosionan nuestro capital y recordemos que hay indicadores muy importantes en la región que están asociados a la solvencia bajo la cual opera una compañía. Voy a traer a la mesa el caso de México. México opera hoy en día bajo un concepto de solvencia dinámica, de hecho es solvencia 2. Es uno de los países a nivel mundial que más desarrollo ha traído en este concepto, lo cual significa que las compañías han podido establecer una visión no solamente de manera retrospectiva, sino de manera prospectiva de sus situaciones. No me imagino en este momento cómo están trabajando todas las visiones prospectivas aunados al COVID-19. Eso es solvencia dinámica en México, pero el resto de la región ha estado trabajando un poco sobre solvencia basada en riesgo o riesgo basado, solvencia basada en riesgo, pero no tan estricto como lo establece la solvencia en México. Y el resto de la región sigue trabajando con el concepto de margen de solvencia europeo. Esto trae un problema y yo ahí invito a las aseguradoras que trabajan bajo ese concepto que hagan una revisión profunda porque el margen de solvencia europeo hace solamente una visión retrospectiva de la situación. No hay una visión prospectiva. Las aseguradoras en este momento deben de trabajar en un elemento prospectivo y ver qué es lo que podría estar pasando con los diversos escenarios que hemos estado conversando. Pero la situación sobre el capital está altamente comprometido y en muchos casos altamente erosionados ya en este momento. Otro elemento que traigo a colación es la mayor preocupación en la constitución de reservas. Dada la gran incertidumbre sobre escenarios futuros que se están presentando,
Las empresas de seguros y de reaseguro han estado trabajando en mayores procesos, en mayor cuidado en la constitución de reserva a fin de poder contar con la liquidez necesaria. ¿Ok? Otro elemento que traigo a acotación y bastante preocupante en este momento es el tema regulatorio y temas legales. Este elemento ha generado mucha incertidumbre al mercado de seguros y reaseguros. Es la presión de parte de algunos entes regulatorios en algunos países en pretender dar cobertura a situaciones claramente excluidas y o que se encuentran fuera del alcance de cobertura e incluso pretensiones en generar decretos de manera retroactiva. Señores, esta situación es grave y sin precedentes y puede poner a riesgo toda una industria que tradicionalmente ha apoyado el desarrollo de los países. Debemos ser extremadamente cuidadosos en no convertir un siniestro técnico en un siniestro político. Y los que me conocen saben que siempre he insistido mucho en este tema, no solamente ahorita con el COVID-19, sino en casos anteriores donde hemos tenido catástrofes generalizadas. Debemos ser cuidadosos en no convertir un siniestro técnico en un siniestro político. Esto no solo puede llevar a la quiebra de un sector, sino que además merma la credibilidad jurídica del mismo. Es decir, pierde lo que necesitamos todo para poder trabajar en un país, confianza jurídica. Es lo que necesitamos para hacer negocio, reglas claras y transparentes en los países para poner los capitales a trabajar. El pretender cambiar por decreto los alcances de cobertura ya definidos con anterioridad e incluso ya preaprobado por muchos de estos reguladores, por estos organismos, alejaría las capacidades de seguro y más atrás las mismas capacidades de reaseguro. Si el asegurador y el reasegurador no se siente confiado en el entorno que está trabajando y no hay reglas claras, lo que termina pasando es que desaparece la capacidad definitivamente y obviamente genera un atraso al país. Yo sé que hay una gran discusión en el mercado en este momento y me voy a permitir adelantarme a esa pregunta. Si está cubierto o no está cubierto las pérdidas consecuenciales o el lucro cesante producto del COVID-19. Señores, nuestra respuesta es directa. Es que la cobertura de daños consecuenciales, lucro cesante o sus variantes han sido diseñadas y pensadas en que su activación siempre está asociada a un daño directo. Dicho en otras palabras, para que exista un pago de lucro cesante debe existir un daño directo cubierto por la póliza y claramente no existe un daño directo con el tema del COVID-19. ¿Ok? No dudo definitivamente que se va a producir un exceso de creatividad legal, ¿ok? Pero con poco conocimiento técnico real sobre la situación, que pretenda hacer el cobro creando arquitecturas legales para las mismas. Pero definitivamente confiamos en la sensatez de los jueces y de nuestros reguladores y del mismo sector en sí mismo para no caer en presiones comerciales de pago. O sea, no estoy diciendo que no se vaya a pagar, pero estoy diciendo que cada caso tiene que ser analizado definitivamente con profundidad y debe prevalecer el orden técnico. Recordemos además una situación, ¿no? Que si que esto tiene que ser una decisión técnica, que siempre tiene que estar acompañada con tu reasegurador, con el reasegurador. Y si la cedente pretende dar cobertura a algo que no tiene cobertura, eso, señores, se llama pago es gracia o un pago comercial, que está expresamente excluido en el 100% de los contratos prácticamente. O sea, me atrevo a decir el 100%, 99,99%. Eso está excluido en los contratos de reaseguro. Y el reasegurador puede negar el pago. ¿Y esto es por qué? Porque es un pago comercial y va a ir directamente contra el capital de la compañía y o las reservas de la cedente. Y esto sí puede realmente generar un daño económico importante al país y dejar bueno, recientemente ha pasado, tenemos países donde han desaparecido algunas compañías de seguros y no precisamente por el COVID, sino por los huracanes. ¿Ok? El mercado está dispuesto a pagar, no quiero que se lleven la falsa sensación de que no, pero definitivamente se va a pagar lo que se tenga que pagar, no los inventos o las estructuras legales para esto. ¿Ok? Ahora bien, que en el futuro se puedan crear coberturas que estén dirigidas a este tipo de circunstancias. Por supuesto que sí, pero ¿qué es lo que tiene que prevalecer? Que definitivamente se cree o se diseñen coberturas con alcances muy bien definidos, con reglas claras y sobre todo con una prima técnicamente suficiente. O
sea, de nada sirve que yo te ponga una cobertura, pero no te voy a cobrar por ella, o tengo que estar asociado definitivamente a un verdadero costo en función de la exposición que vamos a estar recibiendo. ¿Ok? Otro elemento que se está evaluando, pero aún más, sobre todo más a nivel de reaseguro, aunque ya esto está mermando a nivel de seguros, es, por ejemplo, las coberturas de motín. En términos generales, el mercado de reaseguros ha estado revisando los potenciales de pérdida asociados a la cobertura de motín, disturbios laborales y daños maliciosos. Yo invito a que lean esas cláusulas, que queden bien definidas, ¿ok? Y no solo por la situación actual del COVID-19, sino que desde lo sucedido en Chile, recordemos, pues todos tenemos memoria de corto plazo, recientemente en Chile hubo un pequeño chispazo y definitivamente se produjo, conversando con amigos en Chile, me decían que las pérdidas han llegado aproximadamente entre 5.000, 6.000 millones de dólares. Ahora bien, si metemos el componente del COVID-19 y por qué preocupa esta cobertura en este momento, pues definitivamente hay un aislamiento obligatorio o preventivo, como lo quieran llamar, hay un aumento de las tasas de desempleo, hay un aumento de la desigualdad social, la gente tiene hambre, la gente tiene miedo, está preocupado por la pandemia y señores, es un caldo de cultivo para que se produzca un evento que afecte lamentablemente esta cobertura. ¿Ok? Más adelante voy a entrar en más detalle qué es lo que están haciendo los reaseguradores al respecto. Otro elemento a considerar es la posibilidad en el aumento de demandas por D&O, ¿ok? La de directores y operaciones en determinados países en los que ya se están presentando demandas hacia los directores. ¿Y por qué se están produciendo esas demandas? Porque simplemente, pues, un empleado falleció, los familiares de este empleado se han volteado hacia los directores de la compañía y le han dicho, usted ha sido negligente en el manejo de los protocolos y se están agarrando de ello para las activaciones de la cobertura. Hay que tener mucho cuidado y ser bastante eh, eh, muy claro los alcances de cobertura y cómo vamos a dar estas coberturas en el futuro. El otro elemento es el riesgo moral o los fraudes. Esta situación de crisis y a su vez de desespero de muchas empresas definitivamente puede llevar a que transgredan esa línea entre la legalidad y la ilegalidad. Lamentablemente hemos visto ya siniestros muy extraños en la región. No voy a entrar en especulaciones, pero definitivamente es algo que debemos observar con mucho cuidado. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo vemos la nueva realidad? ¿Okay? Definitivamente yo cuando vi esta imagen es lo que refleja lo que está pasando. Definitivamente tenemos un momento gris en nuestra vida, en lo que está sucediendo. No estoy seguro si el paraguas que tengamos en este momento nos proteja al 100%. Posiblemente nos terminemos mojando un poco, pero definitivamente tengo esperanza de que vamos a salir adelante. ¿Cómo vemos esta nueva realidad, señores? La forma de comprar seguro ha sufrido un cambio total. Tenemos un nuevo comprador, tenemos un nuevo consumidor que obviamente en este momento quiere limitar el contacto físico. Es decir, que las empresas de seguro, nuestros amigos corredores de seguro, deben reinventarse en la forma de captar el interés de sus prospectos y de mantener los actuales. Ahora bien, yo quiero destacar que esto tampoco es algo nuevo. Destaquemos que dentro de la misma industria financiera, como lo es la bancaria, que nos lleva años luz en desarrollo tecnológico, en transformación digital en términos generales, definitivamente estos procesos de menos contacto físico ya se vienen ejecutando. Es impresionante cuando tú vas a muchas agencias bancarias, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, donde ya no hay cajeros o hay un solo cajero y lo que hay es muchos cajeros inteligentes. Cada vez más, incluso a las nuevas generaciones, a los famosos millennials o todas esas generaciones que se están creando, quieren menos contacto físico y más contacto digital. Definitivamente. También tenemos casos no solamente en el área bancaria, tenemos casos como, por ejemplo, voy a hacer la propaganda, el agente de CVS, que son las farmacias aquí en Estados Unidos, donde no hay cajeros o al menos hay uno, y tú puedes pasar de manera directa y hacerte el autoservicio. Home Depot, y así hay una cantidad de ejemplos donde esa transformación ya venía dándose. Y el nuevo consumidor definitivamente quiere hacer esto. Entonces, en nuestro sector, los procesos de transformación digital, yo sí había observado que ya se habían dado en algunas compañías, mas no se ha dado en la velocidad que lo requiera. Este evento ha procurado que tengamos que hacerlo de manera mucho más rápida y mucho más efectiva. Pero definitivamente tenemos que entender a nuestro nuevo consumidor. Eso debe quedar bastante claro. Otra realidad es el home office. Definitivamente es un nuevo modelo de trabajo.
¿Okay? El home office, en nuestro sector hemos podido ver cómo muchas empresas lograron de manera muy rápida hacer estos procesos de transición en áreas internas de sus organizaciones y ciertas posiciones se manejaron sin ningún problema. El home office realmente funcionó. De hecho, ya hay compañías de seguros y reaseguros que venían trabajando bastante bien desde hace muchos años en esto. Obviamente ya esto va a traer definitivamente una aceleración en ya desprendernos de las oficinas, el real estate de la parte inmobiliaria para oficinas sí se va a ver afectada porque ya se ha podido comprobar que miren lo que está sucediendo, no nos tenemos que trasladar a un hotel para hacer una presentación con 300 personas, ya simple y llanamente con estas herramientas digitales podemos hacer estos procesos y obviamente pues todo lo que deriva de ello. Otro factor, una nueva realidad es la flexibilización en los pagos. Esto afortunadamente he visto bastante bien el mercado eh, desde el punto de vista de seguros, desde el punto de vista de reaseguros, de manera consciente la flexibilización en los pagos. Las compañías dentro de esta nueva realidad han y van a flexibilizar la frecuencia de los pagos dentro de la racionalidad de la solicitud y también del peligro que se esté evaluando. Ejemplo, portafolios como auto y vida y salud, ha sido bastante sencillo ese proceso, pero existen otros ramos que dicha flexibilización se ve un poco más limitada. Quiero traer el ejemplo en el caso de República Dominicana o en los países de alta exposición catastrófica como lo es México, Puerto Rico, República Dominicana, Caribe inglés, Caribe español, holandés, en la que estos plazos de pago, sobre todo ahorita, donde ya estamos en medio de la temporada ciclónica, obviamente ya no van a ser plazos más extensos, tienen que ser plazos más cortos y sobre todo porque también recordemos que este tipo de cobertura tiene que ir normalmente en sesiones de reaseguro. Debe haber una transferencia de riesgo. Las cedentes se quedan con poca o una porción de estas riesgos específicos. ¿Ok? Ahora viene la parte para mí más interesante dentro de la nueva realidad. Es muy importante que vemos es que las empresas deben regresar a una realidad técnica y suficiente. Como ya mencionamos, el mercado ha estado operando antes del COVID-2019 con márgenes muy pequeños y en muchos casos con resultados negativos. Aunado a la caída de los rendimientos financieros, pues es evidente que las empresas ya están completamente afectados y es necesario para su sobrevivencia regresar a la suscripción técnica. Recuerdo mucho al señor Lipe, que lamentablemente falleció recientemente, un expresidente de Surrey, que tuvimos la crisis del 2008 y pasada la crisis del 2008 en Surrey, se utilizó mucho el eslogan Back to the Basics y funcionó. Eso es lo que tiene que hacer el sector, volver a regresar a sus orígenes y empezar a trabajar sobre una prima técnica. Es fundamental para la sobrevivencia a largo plazo que las compañías cobren primas técnicamente suficientes para el tipo de riesgo que están asumiendo. Es decir, deben poder ver si cada pieza de negocio que están aceptando en su portafolio crean valor o destruyen valor a la organización. Eso es realmente fundamental. Al día de hoy esta situación está comenzando a cambiar. Veo muchas compañías que están trabajando sobre realmente la suficiencia de prima, están siendo conscientes en que cuando ingresa, les voy a dar un ejemplo, llega a un hotel, a una compañía en República Dominicana, sí he observado compañías que dicen, ah, caramba, ¿cuánto me cuesta la cobertura catastrófica? Vamos a dar un ejemplo para los amigos que no son de República Dominicana, por ejemplo, un hotel debería estarse colocando en tasas del 1% o el 1,2%. Esos son tasas inimaginables en países como Panamá, donde una tasa del 1,2% para un hotel es absurdo, ¿no? Allá son tasas más del 0,20. La diferencia está en que la exposición o la expectativa de pérdida asociada de un hotel en República Dominicana es considerablemente mayor a la que pueda tener Panamá. Pero ¿qué pasa? Ya llega ese hotel a una compañía, yo observo compañías que dicen, bueno, esto es lo que yo debo estar cobrando, esto es lo que cobra el mercado, en qué nivel de insuficiencia me encuentro y cómo puedo gestionar este riesgo. ¿Ok? Eso es muy importante y cada vez están haciendo mucho más la estructuración en cuanto a sus gastos, ¿no? Adicionalmente, consideremos otra realidad que impacta directamente la suficiencia de prima. Y en los casos que les mencioné, países con alta exposición catastrófica, es el costo de la cobertura catastrófica de reaseguro. Eso es uno de los elementos que puede voltear completamente el resultado de un ramo. Recordemos que en la cadena del mercado de seguros y reaseguros tenemos el asegurado, el corredor, la cedente, el broker de reaseguro, el reasegurador y el retrocesionario,
que mucha gente se les olvida. Y amigos corredores, para ustedes esto será seguramente un término nuevo, retrocesionario. Así como el seguro del seguro es el reaseguro, el seguro del reaseguro es el retrocesionario. ¿Ok? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque recientemente ha habido un proceso de renovación de retrocesiones que han experimentado un endurecimiento en los precios, pero más aún en las condiciones cualitativas asociadas al riesgo que están asumiendo. Más adelante voy a mencionar Motín, por ejemplo. Esta presión se está trasladando obviamente a toda la cadena. En este sentido, es importante destacar, por ejemplo, que a nivel de ramos generales, en especial en la República Dominicana, que tiene altos índices de cesión, de transferencia de riesgo por parte de las cedentes a los reaseguradores, por lo que es muy vulnerable a la capacidad que despliegue a los reaseguradores, lo cual en gran medida están ejerciendo y empujando una suscripción más técnica a lo observado en recientes periodos que se llamaban el famoso mercado blando. Muchos lo recordarán y muchos lo extrañarán. Esto es un concepto fundamental en el mundo de reaseguro que se llama el manejo de capacidades. Señores, es importante tener presente que los reaseguradores manejan un concepto llamado capacidad. Los reaseguradores son más exigentes en los procesos de despliegue de su capacidad catastrófica en estos momentos. Y tomemos en consideración, en el caso de la República Dominicana, compite, o sea, República Dominicana compite con la capacidad de las regiones, de toda la región, DCNA, Capacity, o sea, todo lo que es México, ahorita vamos a entrar en detalle de esto, y Florida. Y yo quiero que me permitan aclarar este punto porque muchas veces es poco conocido, ¿no? En la gestión de riesgo, todos los reaseguradores asignan un determinado volumen de exposición en el Caribe, más específicamente en lo que llamamos un escenario correlacionado de huracán, que involucra a los países susceptibles a tener pérdidas por huracán. Por ejemplo, el Caribe inglés, el Caribe español, el Caribe holandés, México, ciertos países de Centroamérica, ¿ok? Todos ellos están metidos de alguna manera en una zona donde llega un huracán y podemos tener un evento que afecte a diferentes países a la vez. ¿Qué hacen los reaseguradores? Los reaseguradores dicen, mira, yo lo máximo que yo quiero exponer en esta zona, en este país, es tanto. Y se distribuye eso en los diferentes países en función de cierta rentabilidad. Entonces, cada país y a su vez cada compañía dentro de este país en sus procesos de compra de cobertura catastrófica ante estos reaseguradores solicitan una parte de esta capacidad disponible. En contraprestación, la cedente se compromete a pagar un costo, que es el famoso costo de la cobertura catastrófica, el cual es independiente de la prima que se esté cobrando. Repito, el costo de la cobertura catastrófica es independiente de a lo que se esté cobrando. Regreso al ejemplo del hotel. Si usted un hotel técnicamente debe ser 1,2%, por ejemplo, y usted está cobrando 0,70%, señor, usted está creando un déficit entre 0,70 y 1,20, porque el reasegurador le va a terminar cobrando una prima mínima en depósito, ¿verdad? Sobre la base del catastrófico, y usted está cobrando por debajo lo que debería de cobrar para poder cubrir su cobertura catastrófica. Esto es un elemento que crea siempre muchas discusiones, pero siempre hay que tenerlo presente y es fundamental que nuestros corredores sepan que detrás de las coberturas de ramos generales, en especial en la parte de incendio, existen las compras de coberturas catastróficas, que es fundamental. ¿Ok? Ahora bien, definitivamente las cedentes procuran negociar con los reaseguradores para pagar un costo menor, y ahí es donde está parte de la negociación. Oye, yo quiero comprar cierta capacidad para dormir tranquilo, voy a comprar X porcentaje de cobertura y eso tiene un costo, trato de bajar ese costo. Recientemente eso era sencillo y se podía hacer, pero señores, la mala noticia es que, bueno, definitivamente la capacidad en este momento es un bien escaso. Por lo tanto, el reasegurador define los precios mínimos bajo los cuales está dispuesto a desplegar esa escasa capacidad. Y definitivamente si desplegar la capacidad en República Dominicana le crea valor o no le crea valor con la cedente que esté evaluando. De no ser así, ¿qué es lo que sucede? Fácilmente el reasegurador agarra esta capacidad y la mueve o a otra compañía dentro de su propio país que sí está pagando los retornos que requiera tener ese tipo de cobertura, o los mueve a Puerto Rico, a México o al Caribe o a otras situaciones del Caribe. Es importante tenerlo. Y señores, toda
todas las compañías de seguros a nivel mundial compran cobertura catastrófica para garantizar la solvencia, ¿ok? Ustedes hasta hace poco escuchaban que estábamos en mercado blando. Ah, y efectivamente había mucha capacidad por todos lados. Eso quiere decir que había exceso de capacidad. ¿Ok? Esta situación, como les dije, ha acabado. Y hay jugadores, esos famosos jugadores golondrina, ya se retiraron, o gran parte de ellos se han retirado de la zona, han retirado sus exposiciones por considerarlas de alto riesgo y con poco retorno. Y hay reaseguradores tradicionales que tomaron la decisión, ¿saben qué? Yo necesito reducir la capacidad desplegada en el Caribe. Por lo que hay una realidad en este momento, señores. Ese mercado blando donde había descuento de tasas ya no existe. Ya yo dudo que haya una renovación flat. Flat significa que te cobra el mismo precio del año pasado. Viene un proceso de aumento de precio. Amigos corredores, ustedes lo deben estar ya percibiendo, donde efectivamente esas colocaciones facultativas que hemos estado observando en la República Dominicana vienen en procesos de aumento y eso va a seguir. En el caso de la República Dominicana, les puedo decir que cerca o un alto porcentaje de las compañías renuevan su capacidad catastrófica en el mes de mayo y junio. Es decir, que a partir del 1 de julio empieza a tener efecto esos nuevos aumentos. Pero las compañías tienen que tomar las provisiones desde este instante. Y vamos a ver cómo termina todo esto. Otro elemento de muchas consideraciones en los procesos de renovación es lo referente a las coberturas de motín. ¿Ok? Eh, ya las compañías están empezando a tener mucho control en este tipo de cobertura, la de motín, disturbios laborales y daño malicioso, lo cual, como indicamos en láminas anteriores, existe un gran potencial de pérdida. Yo creo que todos coincidimos en esto, unos en mayor o menor medida dependiendo del país, dependiendo del confinamiento y dependiendo de la brecha, de la brecha entre pobreza y riqueza que existe. Tenemos la gente lamentablemente desesperada en sus casas o con movilidad restringida y definitivamente con factores de hambre críticos. Yo creo que la pandemia de hambre que se viene va a ser más grande que la propia del coronavirus. Y solo es necesario un pequeño chispazo para que estos eventos sucedan en cadena. Yo creo que la mayoría coincidimos en esto. Hemos observado que el mercado asegurador en general está colocando más restricciones sobre la determinación de sumas aseguradas. Es decir, sublimitan, por ejemplo, hasta un 50% las coberturas de motín para ciertos negocios, como los negocios, por ejemplo, de alimentos o aquellos negocios que son susceptibles al momento de un saqueo o ya se están excluyendo en muchos casos o definitivamente se está sublimitando. ¿Ok? Lo que si hoy ocurriera un evento, todo el mundo tiene garantizada, los que contrataron la cobertura tienen garantizado el pago. El problema va a estar cuando venga la renovación de estas cuentas. Si les toca ahorita en este proceso, realmente el mercado está altamente sensible en esto. Y las renovaciones de cuentas al 100% de cobertura de motín va a estar bastante difícil. Pero eso es cara a las compañías de seguro. Caras a nivel de reaseguro, es mucho más estrictas las condiciones que están colocando los reaseguradores, los retrocesionarios a los reaseguradores y los reaseguradores a las compañías de seguros. Yo no sé si ustedes han escuchado el concepto de límite por evento catastrófico, que es muy tradicional en coberturas proporcionales con exposición CAT. Bueno, ahora se está adicionando el elemento de límite por evento para motín. Con nuestros amigos de Venezuela, ellos sí están acostumbrados durante años, han venido operando con coberturas de límite por evento para el caso de motín, más no así en el resto de la región, pero ya se está empezando a incorporar dicha situación. A nivel de los catastróficos, una de las cosas que está sucediendo y que he podido ver es la introducción de limitaciones de las reinstalaciones para la subcobertura de motín. Y así hay otro conjunto de medidas. Lo que es importante tener presente es que definitivamente el mercado sí está tomando acciones al respecto. Después entramos a la famosa cobertura de lucro cesante, forma inglesa o forma americana o unos híbridos extraños que existen en la región. Señores, esa cobertura está siendo observada con mucho detalle en este momento. En el caso de la República Dominicana, yo les invito a que tengan extremo cuidado en aquellas coberturas que tengan lucro cesante. Y si van a tener cuidado, tengan 10 veces más cuidado si un cliente les va a pedir lucro cesante forma inglesa. De manera muy rápida y resumida, la forma americana, yo te pago o yo te voy a pagar el lucro hasta que el bien sea repuesto, ¿no? Hasta que tenga repuse el bien, hasta ahí te pago. En el inglés no. En el inglés yo te pago hasta que vuelva a alcanzar el nivel anterior que yo tenía antes del siniestro. Señores,
tenemos países paralizados. Vamos a tener en la isla paralizada por un tiempo o semi-paralizada. Vender esta cobertura en este momento es prácticamente un suicidio. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de cobertura. Yo entiendo que los clientes la quieren, pero hay que dimensionar también. Y muchas veces la quieren, pero tampoco están dispuestos a pagar los costos asociados a esos potenciales de pérdida. Ahora bien, no todo se resume en una tasa. Hay condiciones que debemos tomar en cuenta. Las coberturas de responsabilidad civil de D&O, eso es muy importante. Los reaseguradores la están tomando mucho en consideración, las reservas que se puedan derivar de ello, los tipos de D&O que se vayan a vender. ¿Ok? En conclusión, señores, y traté de resumir lo más posible en diversas cosas, debemos salir adelante de esta crisis. Es cuando más unidos todos los sectores debemos trabajar de manera ordenada, sincronizada y de manera responsable. Ay, perdón. En mi última conclusión, hay que ser optimistas. Soy optimista. No podemos ni debemos ser derrotados por esta pandemia. Tenemos un mercado que siempre ha estado navegando en escenarios críticos y ha logrado salir adelante. Y esta no debe ser la excepción. Tomemos las lecciones aprendidas de esta situación, vamos a convertirlas en oportunidades y estoy seguro que saldremos todos adelante. Tenemos eventos recientes que han sido críticos para la industria y hemos logrado avanzar. Esto también vamos a salir adelante. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia. Y bueno, Yulisa, Luis, ahora sí abrimos las preguntas con todo gusto. No, perfecto. Yulisa, ¿estás ya? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Jairo. Excelente, excelente exposición y sobre todo tenemos un mensaje dentro de todo lo que es la pandemia, lo que estamos viviendo, tenemos un mensaje de esperanza, de que debemos de ver las cosas de manera mucho más positiva, ¿verdad? Aquí tenemos una pregunta, te la vamos a enviar en vivo para que la puedas responder. Ok, con todo gusto. Dale answer live a Yulisa. Dale answer live y Jairo lo contesta y lo lee. Ajá. Ok, a ver cómo sería esto. Si quieres la lees, Yulisa, porque... Claro que sí. Vamos a leerla. Hay muchos reaseguradores que han establecido una nueva exclusión para COVID-19. Entre ellas la LMA 5393 y la 5394, las cuales no se pueden obviar y se incluyen obligatoriamente en los clausulados. Estamos hablando de las nuevas exclusiones, ¿no? Por COVID-19. Y la pregunta es, ¿cuál sería, digamos, dice la menos peligrosa, o sea, para los asegurados? ¿Cuál sería la que se debe utilizar, la más recomendada? A ver, eso tiene varios puntos de vista, ¿no? Y voy a tratar de responderlo en los diferentes puntos de vista. Y es cierto, hay unas nuevas cláusulas que se han estado incorporando, la LMA 5394, la LMA 5395. Ayer salieron otras cláusulas nuevas. La gran diferencia entre una cláusula y otra es que en una se habla exclusivamente de virus, con nombres muy específicos, COVID-19, y en las otras son coberturas que habla de virus en general. Desde el punto de vista de reaseguro, voy a tratar de hablar las diferentes perspectivas, desde el punto de vista de reaseguro y de aseguradoras, obviamente se quiere tener la exclusión más abierta, más que cubra la mayor cantidad de escenarios, ¿no? Que sea todo lo que se refiere a virus. A nivel de cliente base, del asegurado base, él va a querer tener la más pequeña, que en este caso que hable solamente de COVID-19. ¿Por qué esta diferenciación? Porque si el día de mañana se produce otra pandemia por otro virus que no se llame COVID-19, entonces estaría dando cobertura. Eso es algo que ya se está colocando de manera generalizada. En algunos reaseguradores se ha convertido en una cláusula llamada deal breaker. Si no se llega a acuerdo, no se renueva el contrato. Y yo ya he visto en muchos negocios facultativos que ha venido bajando esa cláusula al mercado específicamente. Entonces, solamente es entender la cláusula, leerla. Le invito a los corredores, que es fundamental, que los corredores se sienten con sus clientes a leer las pólizas, porque también ha quedado en evidencia que muchos clientes desconocen sus cláusulas y también ha quedado en evidencia que a veces que cuando nos volteamos al corredor y le preguntamos, el corredor sale y pregunta a la compañía de seguro y la compañía de seguro sale y pregunta al reasegurador. Todos debemos entender lo que estamos suscribiendo y los términos y condiciones bajo las cuales se está haciendo. Julie. Bien, gracias. Siguiente pregunta.
hay una parte que entiendo que la respondiste, que hablaba de, son dos preguntas en una, sobre si habría un posible cambio en el equilibrio de resultado técnico financiero, si ha llegado la hora de hacer ajustes hacia la suficiencia técnica del asegurador latinoamericano. Mira, la respuesta es muy sencilla. Sí, definitivamente tenemos largos periodos de subsidio. Depende de los ramos, pero me voy a concentrar en los ramos que son los ramos catastróficos específicamente, las coberturas de incendio principalmente. Sí se ha estado suscribiendo toda la región en América Latina y como dije hace rato, es un secreto a voces. No hay suficiencia de prima en el ramo de incendio. Prácticamente toda América Latina ha estado operando en insuficiencia técnica para estas coberturas y están siendo subsidiadas por la parte catastrófica, está siendo subsidiada por las operaciones de incendio y o otros ramos. Yo creo que ya tenemos que realmente quitarnos y centrarnos y decir cuánto debo de cobrar. O por lo menos, lo más importante es que una compañía sepa que cuando suscribe un riesgo, lo suscriba a conciencia, si está creando valor o destruyendo valor. Es decir, si está suscribiendo a pérdida, tiene que saber cuánto es esa pérdida. Si yo suscribo a 10% de pérdida, estar consciente que le estoy metiendo la mano en el bolsillo al accionista para decirle, dame parte de tu capital para subsidiar el pago de esta cobertura. Entonces, sí, definitivamente tenemos que pasar esa transición dolorosa pero necesaria, sobre todo si queremos tener mercado a futuro. Sí. Seguimos con la segunda pregunta de esa misma, que fue hecha por Daniel Ribón. Mirando el vaso medio lleno, ¿qué oportunidades puede tener el sector asegurador en un contexto de COVID-19? ¿No? Definitivamente, a ver, definitivamente el nuevo asegurado está ansioso de poder tener coberturas y lo hemos estado notando. Ya ese tema de coberturas anuales, por ejemplo, ¿yo por qué necesito tener una cobertura anual? Podemos empezar a trabajar sobre coberturas de short time. Lo conversaba estos días con un gran amigo en Chile. Coberturas tipo Lego, coberturas específicas que sean coberturas muy cortas en espacio de tiempo, que las active y las desactive al momento de tener la necesidad. No tengo por qué tenerla. Están las grandes discusiones ahorita en automóvil, en la que dice, oye, ¿por qué te necesito una cobertura anual si puedo tener coberturas solamente para cuando manejo? Y ya existe, ya esas coberturas se han venido dando en los últimos años. Lo que necesitamos ahora es que el sector sea mucho más eficiente en ofrecer ese tipo de productos a nuestros asegurados. Definitivamente si hay oportunidades bueno, el ciberseguridad, por ejemplo, lo comentaba estos días, esa nueva realidad que tenemos de home office. Hoy todo el día estamos trabajando en home office, todos terminamos trabajando más de lo que trabajábamos en las oficinas, pero señores, nuestras casas se han convertido en oficina y estamos expuestos a ciberseguridad, a riesgos cibernéticos. Ofrezcamos productos que contemplen este tipo de características a nuestros asegurados para trabajar en casa, por ejemplo. Bien. Tenemos una pregunta aquí de Néstor Quiñones, que dice, según tu experiencia en el sector, ¿cuáles son los aspectos en los cuales deberíamos priorizar la supervisión como reguladores? Excelente pregunta, Néstor. A ver, es una situación compleja porque va en varios sentidos. Yo creo que esto es bidireccional. La supervisión tiene que ser en doble sentido. El regulador debe supervisar al regulado y el regulado también debe recibir aportes del regulador. Es decir, no solamente se trata de exigirle, sube el capital, ponme estas condiciones, ponme una tasa mínima, una nueva tasa regulada. No se trata de eso. Se trata que de manera conjunta el regulador y su sector, su mercado, se sienten a conversar. Para mí, por ejemplo, me impresiona mucho el mercado de Colombia y el mercado de México, donde realmente tú observas un regulador, la Comisión Nacional de Seguro y Fianza, sentados de la mano con AMIS, o en el caso de Colombia, con Fasecolda y su regulador. Hay que sentarse, hay que trabajar de manera conjunta, hay que llegar a acuerdos, sobre todo en la parte del capital, en la parte de la constitución de reservas, en la suficiencia de prima. O sea, sí necesitamos abordar, son muchas las situaciones que tenemos que resolver. No las podemos pretender resolver todas juntas, pero sí hay elementos críticos que deberíamos atacar, como son los capitales, la suficiencia técnica real y las constituciones de reserva.
¿Ok? Eso es fundamental. Tenemos casos recientes en 2017 donde 2 empresas en Puerto Rico quebraron y Puerto Rico tiene una regulación bastante estricta. ¿Qué le sucedió? Que las compras de sus coberturas catastróficas se quedaron cortas. El regulador debería observar ese tipo de cosas. ¿Cómo se está comprando ese tipo de cobertura? ¿Qué parámetros se están usando? Yo creo que hay muchos elementos, pero lo fundamental es conversen. Y el sector debe exigirle a su regulador tiempo de respuestas y profesionalismo, o sea, tecnificar al regulador, y el regulador a su vez debe voltearse a su mercado también a exigirle y contribuir al mismo. Esto es bidireccional. Muy bien. Tenemos otra pregunta acá. La vamos. Ya te la digo. Bien, tenemos la siguiente pregunta. Oscar Perdomo pregunta, en caso de un contrato proporcional o no proporcional, ¿podemos incluir la condición de aplicar la cobertura de lucro sugerida solamente? Quisiera entender a qué se llama la cobertura sugerida. Digamos, hablamos de que la cobertura, interpretamos, ¿verdad?, de que debiéramos limitar la inglesa. Sí, bueno, efectivamente, incluso yo he tenido la oportunidad de ver contratos específicamente donde ya se excluyen las coberturas de lucro cesante, o incluso donde la misma compañía de seguros ha solicitado una compra de cobertura, ya sea proporcional o no proporcional, diciendo yo no voy a suscribir lucro cesante. O sea, sí se puede hacer, incluso es altamente recomendable que ahorita en estos procesos de renovaciones contractuales, América Latina tiene una fuerte concentración de renovación contractual en los meses de mayo y junio. Entonces, es altamente recomendable que ustedes revisen cuál es su verdadera exposición de lucro cesante en las compañías. ¿Cómo está diversificada esa cobertura de lucro cesante? ¿Dónde se concentra? Si es en americana o forma inglesa o contingente X, Y, Z. Ustedes definir el apetito de riesgo si quieren seguir manteniendo esa cobertura y ya voltearse al asegurador y decirle, ¿sabes qué? Yo a partir de este proceso, por ejemplo, en estos 6 meses, no voy a vender la cobertura de lucro cesante forma inglesa. Y si es así, usted lo coloca porque el asegurador se lo va a pedir como exclusión y eso sí puede tener impactos positivos en los costos de reaseguros. ¿Por qué? Porque obviamente vas a bajar las expectativas de pérdida asociadas a esa cobertura. Por supuesto que sí, es cuestión de que cada compañía de seguros defina cómo la va a querer operar y que se siente con su reasegurador y defina qué es lo que va a hacer, pero es factible. No sé si esa era la pregunta que estaba buscando el amigo Oscar. Bueno, yo pienso que han sido muy, o sea, tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Tenemos 50 preguntas abiertas. Entonces, nuestro compromiso es responderle a cada una de estas preguntas para... ¿Qué opinas, Jairo? ¿Quieres contestar una más o lo...? Sí, por favor. Sí. Vamos a buscarle una más, Yulisa. y ahí concluimos. Aquí hay una que es de UDS Espinal, que yo pienso que la podemos tomar ya para el cierre, sobre cuál es el reto para las aseguradoras ante esta nueva normalidad. ¿Qué retos tenemos los aseguradores y los reaseguradores? Fíjate, yo voy a ampliar toda la cadena, voy a ampliar la cadena de los corredores de seguro, de los brokers de reaseguro, las aseguradoras, todos. O sea, definitivamente el gran reto es entender a nuestro cliente. O sea, tenemos un nuevo cliente. Para mí, una de las cosas que me enoja mucho cuando voy a reuniones es que me quieran ofrecer un producto sin que me hayan escuchado mi necesidad. Necesitamos primero sentarnos con nuestro cliente, entender qué le pasó y qué le puede pasar, qué necesita, qué quiere, cómo lo quiere. Y no solamente cómo lo quiere en alcance de cobertura, en financiamientos, en estructura, en modalidad. Necesitamos escuchar a nuestros clientes, entender qué desean y estructurar una solución. Y eso comienza desde nuestro corredor de seguro, que son los primeros ojos en la calle, entender ese cliente, no solamente vender por vender, o como muchas veces vemos, una póliza de panadería con N cantidad de sublímites que dice, esto no tiene sentido. Yo he visto pólizas de panadería con sublímites de campo de golf. O
Señores, no se trata de vender por vender. Se trata de entender qué quiere mi cliente, dimensionar esto y ir en cascada. Igual, las compañías de seguro, no sacar productos por sacarlo. Primero visitemos al corredor, visitemos al cliente y qué quiere. Lo mismo sucede con el reasegurador. Definitivamente, yo creo que para mí uno de los grandes retos es este nuevo consumidor, qué quiere, cómo lo quiere, la forma de aproximarse a él cambió. Ya hoy en día, yo particularmente, yo no quiero sentarme en reuniones ahorita, yo estoy encantado con Zoom, mantenemos la distancia, es eficiente para todas las partes, pero muchas personas no quieren sentarse frente a una persona. Yo creo que ya es un momento de empezar a pensar cómo vamos a poder vender seguro mediante esta herramienta, por ejemplo. Sí, Para claro. mí son los retos es el cliente principalmente, Realizar porque un- las coberturas se consiguen y los productos se consiguen. Lo importante es el cliente. sí, definitivamente realizar un traje, digamos, a la medida, ofrecer lo Correcto, que el cliente necesita. correcto, ¿Cuál correcto. es su real exposición, digamos? Entonces, Fíjate, y lo acabas de decir muy bien, Yulisa, una de las cosas que a mí me llamó la atención en estos procesos del COVID-19 era la desesperación de muchos mercados o muchas compañías en realmente saber cuál es su exposición. Señores, eso no lo deberíamos nosotros saber día a día. Nosotros no deberíamos tener claridad exactamente del manejo de nuestras capacidades, de cómo se están comportando las cosas, cuánta exposición tengo en motín, dónde lo tengo realmente distribuido, lo tengo en la calle Washington o lo tengo en la otra zona, ¿dónde está? Lo tengo sobre el malecón. Yo necesito, o sea, se supone que hoy en día deberíamos entender esas exposiciones. Y me ha preocupado mucho en algunos casos donde se voltean a preguntar, oye, ¿y cuánta exposición tenemos en lucro? Y tenemos mucho forma inglesa y tenemos la exclusión de daño directo con pérdida consecuencial. Eso no debería estar pasando. Yo creo que ahí debemos invertir un poco de tiempo en ese sentido. ¿Sí? la verdad, definitivamente que la idea es que debemos analizar nuestros riesgos, ver dónde están nuestros cúmulos, cuál es nuestra real exposición y sobre esa base, entonces, realizar las cosas que El perrito está de acuerdo con nosotros. Yo creo que ya, Yulisa, nos mandaron ya nos pasamos de la hora. Creo que fue un timbre. Bueno, Bueno, muchísimas señores, gracias a todos y bueno, Luis, tenemos Bueno, nada, muchas gracias. ante nada, darte las gracias, Jairo, de verdad, que fue una excelente exposición, de verdad que sí. Muy amable. Pudiste introducir todos los diferentes elementos, creo que pudiste hablar desde el punto de vista del asegurador, desde el punto de vista de nosotros, la compañía aseguradora y el mercado, y adicionalmente, quién es más importante que nuestros brokers, nuestros corredores de seguros, que son nuestros aliados más importantes ante esta situación. De verdad, gracias a ustedes, los participantes, por su tiempo. Y en nombre de la Monumental, quiero darle la más grata gracias por su asistencia y que sepan que siempre van a contar con nosotros. Y a los demás compañeros del sector que estuvieron aquí todos presentes, también de verdad que muchas gracias por el apoyo. O sea que nada, señores, feliz resto de la noche y a una nota, nosotros los tendremos, le llegará en su correo electrónico un link que van a poder acceder a esta grabación y las preguntas que están aquí todas registradas, las iremos respondiendo formalmente a su correo Exactamente. electrónico. Perfecto. Bueno, muchas Señores, gracias y buenas noches. Jairo, muchas gracias y a todos ustedes. Seguro. Cuídense. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas Igual. noches a todos.